¿Qué tal? Ustedes están mirando en este momento Canal 7, están mirando la televisión pública, están mirando la televisión que es de todos. El lujo que nos podemos dar desde hace 10 años de llevar a los hogares argentinos y también en otras partes de América lo que se está produciendo en ciencia en nuestro país. Y como siempre, cuando termina un programa, yo dejo planteado algo para pensar. Y después, cuando empieza el siguiente, o sea este, lo que quiero hacer es contestar la pregunta que había dejado planteada la semana anterior. Entonces quiero contar que la semana anterior había producido algo que tiene que ver con la posibilidad de testear un poco la percepción que una persona tiene. En este caso, uno, lo digo rápido, uno tiene dos cuadrados, evidentemente de áreas diferentes. El de área mayor, el de área violeta, es más grande que el de área azul y hay un círculo rojo que está entre los dos. La pregunta que yo había dejado planteada el otro día es, ¿cuánto más grande es el área del rectángulo, del cuadrado que está afuera con respecto al cuadrado que está dentro? Para testear cuál es la percepción que uno tiene, la percepción geométrica. Yo no sé qué contestó usted y en todo caso tampoco importa. Lo que es interesante es cómo ver este problema. Uno podría hacer las cuentas, pero en lugar de hacer las cuentas quiero proponerle otra cosa y se va a dar cuenta cómo rompe los ojos entonces lo que pasa. Si yo girara el cuadrado que está dentro, obviamente girarlo no le va a alterar la superficie. O sea, yo lo puedo poner así y la superficie de este cuadrado sigue siendo la misma. La relación que hay entre el grande y el chico sigue siendo la misma. Lo voy a poner, lo voy a girar justamente, lo tenía acá, y lo giro de manera que se quede de esta forma. Ahora fíjense lo que pasó. Yo voy a trazar así. Estas dos, lo que hubieran sido en otro momento, las dos diagonales del cuadrado. Ahora lo tengo acá. Ahora miren lo que sucedió. El cuadrado grande, el cuadrado púrpura, quedó dividido en 4 partes. Piénsenlo, en este cuadrado, en este cuadrado, en este cuadrado y en este cuadrado. Ahora, esto que está aquí es la mitad de este cuadradito. Y esto que está acá es la mitad de este cuadradito. Y este que está acá es la mitad de este, y este es la mitad de este. O sea, que en realidad, si yo sumara los 4 grandes, me daría el que es violeta o púrpura. Pero como el azul consiste en sumar estas 4 partes dan exactamente la mitad del cuadrado violeta. Con lo cual, lo que acabamos de descubrir es que la relación que hay, o que había, entre el cuadrado grande y el cuadrado chico, es que el cuadrado grande tiene el doble de superficie que el cuadrado chico. Y eso, cuando estaba puesto así, no parecía. No parecía que la relación era de 2:1. Y sin embargo, mirado de esta forma, es más o menos claro que sin tener que hacer ninguna cuenta, uno descubre que el cuadrado grande es el doble en área que el cuadrado chico. Este programa se llama Científicos Industria Argentina y empieza así. En el programa de hoy, a 100 años del hundimiento del Titanic, ¿qué tiene la ciencia para decir de la ficción? Descubrimos que es el ADN antiguo, la diversidad genética y el concepto de raza. Profesores de la UBA capacitan en programación a chicos de un comedor comunitario. Conversamos con el prestigioso científico Alberto Kornblit, quien ingresa a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Y como siempre, un nuevo planteo matemático del profesor Paenza para pensar en la semana. Hoy te invitamos a ver la superproducción Titanic con los ojos de un ingeniero naval. El Titanic chocó porque estaba navegando en una zona de hielos y en esa época no había radares para detectar los icebergs. Iceberg, right ahead! Thank you. Iceberg, right ahead! Understand! En esta escena lo que se ve es la orden de la virada para evitar el choque de frente y cómo se manda el timón a la banda rápidamente, ¿no? Como se ve en la película, empezó todo un proceso de maniobra para tratar de evitar el choque. Y acá es cuando el barco se está acercando al iceberg, que es una escena recreada, pero con gran realismo.
y lo difícil de la situación, ¿no? El barco tenía poca chance. La evolución de un barco de esa envergadura, 300 metros, 30.000 toneladas de peso, es lenta y el radio de curvatura que toma para virar es muy amplio. Además hay un movimiento de derrape que tienen los barcos y la película lo muestra muy bien, ¿no? Como no pudieron evitarlo. ¿Por qué se hundió el Titanic? Y acá, una vez producido el hecho, está el proyectista del barco, el ingeniero y el capitán del barco, y conversando sobre el tiempo que queda hasta hundirse. How much time? An hour, 2 at most. El problema era, como se muestra en otra parte de donde están los planos del barco, que la subdivisión del barco no alcanzaba hasta la cubierta superior. Entonces el agua, una vez llegado al nivel de la cubierta hasta la cual estaba protegido, superó y logró inundar por completo el barco. En esa época no se preveía que un siniestro pudiera llegar a ese lugar. A 100 años del hundimiento del Titanic, ¿qué cambió en la navegación? Now there's something you don't see every day. Ahora, a 100 años del Titanic, lo que es importante como conclusión y como análisis del siniestro es que existe una organización internacional que administra los riesgos de la navegación, que dicta reglas técnicas cada vez más elaboradas y, de hecho, siniestros que ocurrieron ahora, hace pocos años, en el sur argentino, en la Antártida, en otros lugares, que con la tecnología propia del año 1912 hubieran sido catástrofes terribles, no lo fueron porque la tecnología evolucionó bien. Auspicia este espacio Fundación Argentina de Nanotecnología, comprometida con la promoción de los recursos humanos y tecnológicos del país. Fundación Argentina de Nanotecnología, ideas gigantes en envase pequeño. Ahora en el programa vamos a hablar de nanotecnología y como siempre lo voy a hacer con Galo Solerilia, que me propone bacterias en superficies. Pero leo algo que me llama la atención. ¿Qué son nanopozos? Nanopozos. Bueno, un nanopozo es eso. Es un pozo de tamaño nanométrico. ¿Pero un pozo sobre qué superficie? Justamente. Estuve viendo algunos trabajos muy interesantes que se hacen en el INIFTA, el Instituto de Física Teórica y Aplicada en La Plata. En esos trabajos la gente trabaja sobre cómo modificar una superficie, por ejemplo la superficie de un implante dental, de un implante de cadera. Son superficies muy sensibles, que no, por ejemplo, no pueden quedar microbios, porque si no hay infecciones y hay que retirar la prótesis y es un costo enorme y un sufrimiento grande para el paciente. Pero en cualquier implante no deberían quedar microbios, ¿no? Claro, pero hay algunos en el cual el implante se pega al hueso y ahí queda alguna pequeña parte expuesta y ahí es posible de que se generen. Todo esto tiene mucho peor pronóstico si no se depositan bacterias solas, sino que se deposita lo que se llama un film, un biofilm de bacterias. Todos conocemos que las bacterias pueden andar nadando por ahí, son bichos que pueden vivir solos o acompañados, pero estas bacterias pueden pegarse sobre una superficie y hacer una señal llamando a sus compañeras y diciéndoles, vengan, acá se pone bueno, nos tenemos que poner acá. Cuando se juntan esas bacterias, empiezan a generar una serie de señales biológicas y esas señales biológicas hacen que se aglomeren más bacterias que generen una capa de proteína protectora y entonces son mucho menos sensibles a los antibióticos y no las pueden sacar con nada. Esos biofilms son una amenaza en corrosión, en enfermedades, etc. ¿Y cómo se llenan? Entonces, lo que ocurre es que hay que crear superficies que impidan la creación de esos films. Y lo interesante que han visto estas investigadoras, esto es la tesis de Carolina Díaz, muy interesante, guiada por Mónica Melo y Patricia Girardi, las aprovecho para nombrar, hacen simplemente, en lugar de poner antibióticos o una pintura o modificar químicamente el material, simplemente hacen líneas, un patrón de líneas, entre micro y nanométrico. Ellas descubrieron que si uno hace un pozo con un tamaño similar al de la bacteria se hunde adentro, cambia totalmente, se desorienta y cambia su sistema de señales.
Entonces no le puede decir a las otras bacterias, no le puede decir a las otras bacterias que se acerquen y que formen un biofilm. Entonces es mucho más sensible a los antibióticos y es eliminada. Con lo cual, solamente modificando con unos pequeños pozos entre micro y nanométricos, uno puede confundir a las bacterias y hacerlas más débiles. Es interesante. Muy interesante. Galo Soler Ilia habla de nanotecnología aquí en Científicos Industria Argentina. Seguimos. En instantes, conocemos el proyecto Nahual y momentos después, cómo eran las poblaciones del pasado. El nuevo Nopusit Trivit, con su exclusiva fórmula Thermoplastic Action, rodea al piojo con un film inmovilizante que lo paraliza y deseca en minutos. Nopusit Trivit, lo último de Nopusit. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, Chagas. CONICET. Argentinos en las cosas. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Genzyme. Compañía de biotecnología, generando un impacto positivo en la vida de los pacientes. www.genzyme.com